Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Peste Podcast. El día de hoy tenemos un tema bastante actual, bastante polémico. Vamos a hablar con nuestro amigo y compañero Wilson Sandoval. Él es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción Internacional en El Salvador, es abogado, especialista en transparencia y democracia, tiene una maestría en ciencia política por la Universidad Centroamericana de El Salvador y una maestría en administración pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Bienvenido, Wilson, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por la consideración y la invitación. Un gustazo. No, hombre, al contrario, pues fíjate, Wilson, que el tema que nos trae a esta conversación, pues es un tema bastante actual, algo que francamente ha cambiado la dinámica y el semblante de la política en Latinoamérica, un suceso que a lo menos es controversial y complejo. Nos estamos refiriendo a la llegada hace 2 años de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador y todo lo que ha traído en estos 2 años maratónicos en donde ha sucedido de todo. Mm, Y bueno, me parece que para entender un poquito el fenómeno Bukele y todas las circunstancias que hoy acontecen, nos gustaría, Wilson, que nos trataras de narrar un poco las circunstancias que llegaron hasta este momento. Eh, para nosotros latinoamericanos, El Salvador siempre fue un referente en la izquierda, abanderados de la teología de la liberación, ujú. con un conflicto civil, pues francamente doloroso, sangriento, que culminó con un bipartidismo que llevó 30 años. Y nos gustaría que nos contaras a grandes rasgos estos antecedentes, los profundizaras y nos contaras cómo llegamos al día de hoy. Claro, con mucho gusto. Mira, una de las cosas más importantes a destacar en este aspecto histórico es que en la década de los 70 y 80 en El Salvador se generaron diversas inconformidades desde la población, especialmente asociados a problemas estructurales que aún hoy en día predominan, problemas asociados al tema de la pobreza, de la desigualdad, la mala distribución de tierras, la falta de empleo, inseguridad, entre otras. Y eso llevó a la configuración precisamente de eh, una guerra civil que dura alrededor de 12 años, donde se pierden más de 75,000 vidas, al menos civiles, ¿no? De las que hemos logrado contabilizar. De hecho, aún en día hoy seguimos desconociendo mucha información sobre algunas masacres que se dieron de parte de las Fuerzas Armadas. Um, y es una guerra civil que se da en el conflicto también de, de este tema de la cortina de hierro, ¿no? Entre Occidente y especialmente entre Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Soviética. Y El Salvador pues queda como en medio de este tablero de ajedrez en donde los Estados Unidos a través de la administración Reagan decide intervenir y apoyar de forma muy directa al ejército salvadoreño. Hay un dato muy interesante, se dice que más o menos los Estados Unidos invertían $1 millón diarios en mantener a flote a las Fuerzas Armadas salvadoreñas versus un Frente Farabuno Martí para la Liberación Nacional, que es un partido actualmente y fue la principal guerrilla en la década de los 80, que era apoyada en parte por Cuba y en parte también por la Unión Soviética en menor medida, y por otro lado también por ciertos apoyos de otros países que empezaban a entrar en esta situación también de inconformidades, como algunos vecinos como Nicaragua, ¿no? Entonces, esa es como la raíz del contexto de por qué surge este conflicto armado tan doloroso que tú ya mencionabas. En el año 92, en 1992, se firma la paz. De hecho, se firma en México, precisamente, en el castillo de Chapultepec. México jugó un rol muy importante
porque México fue uno de los primeros países que reconoció a la guerrilla, al FMLN, como un actor beligerante. Nadie lo reconocía en la comunidad internacional y México da una declaración histórica junto al gobierno francés, donde se constituye la declaración franco-mexicana y en la cual se determina que el FMLN es un actor beligerante. Y en ese sentido hay mucha molestia en el gobierno salvadoreño frente al gobierno mexicano, roces diplomáticos, y hay una intervención positiva a nivel diplomático muy fuerte del gobierno mexicano. Así que también quería dejar mucho eso, como hacer énfasis de que el gobierno mexicano jugó un rol muy importante, que creo que lo jugaban en Latinoamérica, ¿no? En esos tiempos, en los 80s, 70s, en busca de la consolidación de la paz, en este caso junto al gobierno francés, ¿no? Y surge esta declaración. Después del 92 empezamos a hablar en El Salvador de una democracia incipiente, en pañales. ¿Por qué? Porque El Salvador históricamente viene de dictaduras, especialmente militares, o de familias, de élites que se turnaban el poder entre ellos, ¿no? De hecho, existían 14 familias ricas en El Salvador, cafetaleras, que eran las que se rotaban el poder entre ellas, previo a los 50 y los 40, ¿no? Y El Salvador fue una potencia en su momento en términos de café. Entonces, había un interés de muchos países acá, tanto europeos como estadounidenses, por eso que representábamos, ¿no? El café que hoy está en auge. Pero en ese proceso de convertirse en una potencia cafetalera, también pues había todo un tema de menosprecio hacia el campesino, menosprecio hacia las comunidades indígenas. Somos un país que tristemente pues en la década de los 30 es uno de los genocidios más grandes de Latinoamérica, donde se asesinan alrededor de 30,000 campesinos indígenas, y bueno, eso nos marca, y todos decimos que los salvadoreños nacimos medio muertos después de la década de los 30, porque mataron prácticamente toda nuestra identidad, ¿no? Entonces eso es parte de la historia, ¿no? De ese caldo de cultivo que generó que el campesino se involucrara en la guerrilla, y parte de lo que se estaba dando en el contexto internacional. Después de los acuerdos de paz, nacen dos partidos importantes, el de derecha, Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, ARENA, y el partido de izquierda, el Frente Farabundo para la Liberación Nacional, el FMLN. Y en ese contexto, el Frente, como le decimos popularmente en El Salvador, el FMLN, empieza a crecer hasta convertirse en la primera fuerza política en El Salvador. Gobernó los últimos 10 años, previo al presidente Bukele. Tuvo parte de la mayoría de la Asamblea Legislativa o el Congreso, aunque no absoluta. Y previo a esos 10 años del FMLN, 20 años de gobierno de derecha, en donde se implementan pues muchas políticas neoliberales, la famosa receta de los Chicago Boys, ¿no? De aplicar lo que pensamos que funcionaba en Chile económicamente, pensamos que va a funcionar en todos lados en Latinoamérica, ¿no? Entonces, un tema de privatizaciones, etcétera, y nuevamente pues la población quedó en medio, ¿no? Como muy poco se habló en estos últimos 30 años, tanto en la combinación de derecha y izquierda, de derechos humanos, de políticas públicas centradas en la persona humana, pero habían ciertas cuestiones rescatables, mínimos. Había alternancia en el poder entre la derecha y la izquierda, había una institucionalidad donde se respetaba los fallos de una Corte Suprema, elecciones justas, libres, con cierta competencia electoral, y que se miraba en el mapa, ¿no? Cómo ciertas municipalidades eran del FMLN, cómo ciertas de ARENA, se miraba en el mapa del Congreso, cómo quedaba configurado algunas veces con la necesidad de llevar a un debate entre las fuerzas políticas, pero la gente se decepcionó mucho de ambos partidos, de la derecha y de la izquierda. Una decepción que llevó a que se perdiera casi por completo la confianza en los partidos políticos salvadoreños, en su mayoría. De hecho, son los institutos peor evaluados
a nivel de cultura política en El Salvador. Están en el último lugar, pero de eso está la Corte Suprema de Justicia. Y para darte un ejemplo, las instituciones mejor evaluadas en El Salvador son las iglesias, por ejemplo, tanto protestantes como católicas, y están mejores evaluadas incluso las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública que los mismos partidos políticos. Entonces, esa molestia lleva a una descomposición total del sistema y que lo empezamos a ver precisamente a partir del último gobierno de izquierda. Muchos, se me incluyo, pusimos esperanza en un cambio. Dijimos, ¿no? Si dimos la oportunidad a la derecha durante 20 años, pues podemos dar la oportunidad, ¿no? A la izquierda durante 10 años, pero no notamos ningún cambio significativo en cuanto a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, pocos cambios significativos en términos de combate a la corrupción, que es uno de los grandes flagelos que tenemos, pocos cambios significativos en temas importantes como la educación o la salud, y claro, ¿no? Si tú no ves ningún cambio como ciudadano, te molestas, te enojas y dices, pues entonces ninguno de los dos partidos sirve, ¿no? Ni la derecha ni la izquierda. Y ahí es donde surge entonces una descomposición que creo que lleva hoy al fenómeno de Nayib Bukele, ¿no? Exactamente. Que se De eso pintaba como un outsider. sí, de eso te quería Claro, preguntar. adelante. Justo esa coyuntura es la que se encuentra con este personaje tan complejo. Déjame detenernos ahí un poco porque investigando la personalidad, los antecedentes, la historia de Bukele, me doy cuenta que no es un personaje fácil de encasillar. De repente veo que se postuló con el Frente, posiblemente pueda haber algunas ideas de izquierda, pero es de una familia empresarial, incluso palestina, si mal no recuerdo. Y bueno, es un personaje tan complejo que aprovecha una coyuntura social, pero sobre todo es la máscara, la fachada del presidente cool, del presidente buena onda, del que está en todas las redes sociales, que está el presidente millennial. Entonces, me parece que dentro de la coyuntura hay diferentes matices que nos podrías dar un gran ejemplo de cada uno de ellos. Claro, mira, el presidente Bukele se autodenomina como un presidente cool. Él mismo así lo dice en su primer discurso frente a las Naciones Unidas. Se tomó un selfie, ¿no? Frente a la asamblea y frente a todo el mundo y lo vendió como una acción que rompía paradigmas, porque llegó con un iPhone, ¿no? Y se toma una foto, una selfie que da la vuelta al mundo. Se visualiza como cool a sí mismo también porque en su lógica él conecta con el pueblo a través de las redes sociales. No necesita de un interlocutor. Lo puede hacer a través de su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, de TikTok o de Instagram, y eso es suficiente para hablar con el pueblo. Y él manifiesta de que el pueblo se comunica con él a través de dos cosas, de las redes sociales también, por un lado, y por el otro lado a través de las encuestas. Y Bukele es una persona que vive mucho de las encuestas, de la alta popularidad que pueda tener. Y hay una obsesión, y decimos que hay una obsesión porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con él, el 31 de julio me reuní con él precisamente, y una de las cosas que me expresó de forma directa fue que la popularidad era precisamente lo que él lo tenía en el poder, porque él perfectamente ganaba en su empresa, en este caso él es el concesionario para El Salvador de la empresa Yamaha, ¿no? De la motocicletas y todo este producto de origen oriental. Y claro, viene de una familia rica, de un padre que estuvo involucrado en política mucho tiempo y que fue un referente en términos de académicos y en términos de alguien que tenía un discurso disruptivo, pero un discurso prodemocrático. Hablo de su padre, ¿no? De Armando Bukele. Su padre muere y pues Nayib Bukele es el chico que
hizo un primer ciclo en la universidad, intentó estudiar Derecho en la Universidad Jesuita, en la Universidad Centroamericana. No le resulta muy bien ese aspecto y pues decide fundar una discoteca y se dedica pues al negocio de las discotecas. Y esa es como la historia pues en parte, ¿no? Como lo vimos como un intento de hacer su propio negocio, por así decirlo. Un negocio que está pues evidenciado que quiebra en su momento y nada, continúa entonces con el negocio familiar de la concesión. Es un presidente también que goza mucho de aprovechar su popularidad para, bajo su lógica, ¿no? De romper esquemas. Y rompe esquemas porque pareciera no tener pelos en la lengua, es decir, que no hay nada que él no pueda decir. Y se siente en el derecho de utilizar la libertad de expresión como un derecho sin límites, ¿no? Y a la gente en El Salvador eso le parece cool. Tú ves a un presidente que es malcriado o denigra en redes sociales y lo ves como un presidente como diferente, ¿no? Y en El Salvador existe una apreciación de que si tú eres malcriado, si llegas con rápidamente al éxito, como él lo ha logrado, aparte de eso eres rico y aparte de eso vendes una imagen de, de ser diferente al establishment, de ser diferente al resto de políticos, pues la compras, ¿no? La compras y dices, pues este es diferente, este tipo puede hacer las cosas diferentes, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Wilson, pero fíjate que estaba checando algunos de los tweets respuesta que de repente se estuvieron comentando a raíz de las manifestaciones en contra de la ley Bitcoin. Y muchos de los comentarios ya no nos encontrábamos con la polarización izquierda-derecha, sino adulto mayor joven. O sea, había adjetivos despectivos hacia la gente mayor. Algunos comentaban, ya salió el asilo. A mí me llamó mucho la atención porque eso quiere decir que uno de los arraigos, digamos, más importantes que tiene el presidente es, digamos, con esa clase joven, que no necesariamente, déjame preguntarlo, la mayoría tienen acceso a Internet. Yo hace rato estaba pensando como, bueno, si es un medio de comunicación, aquí en México será menos del 40% la gente que pueda tener acceso a redes sociales, ¿no? Llámese Twitter, Facebook, Instagram. Y no conozco los porcentajes de El Salvador, pero me parece que un mandatario estatal, pues no se puede ir solamente hacia un sector minoritario y privilegiado. ¿Me explico? Totalmente. Algo curioso en El Salvador es que hay más móviles o celulares que salvadoreños. Tenemos más ¿Cómo celulares que crees? gente. Sí, Órale. hay más celulares que gente. Es casi el doble de celulares de lo que tenemos de personas. Somos alrededor de 6 millones de personas y alrededor del doble de eso, ¿no? Entonces eso te da un indicio Sí hay un acceso muy grande, entonces. hay un acceso en el sentido de que si bien hay una brecha digital muy importante en las zonas rurales, hay una brecha digital que los jóvenes han logrado cubrir. Y claro, los jóvenes, pues hoy en día quieren estar al día, ¿no? Con Spotify, quieren estar al día con YouTube, con TikTok, y eso hace que aún las clases menos privilegiadas con acceso a Internet, por ejemplo, sin Wi-Fi, puedan tener acceso a datos, por ejemplo, en su móvil. Y eso lo sabe muy bien el presidente. Facebook, por ejemplo, sabemos que es un bastión, ¿no? Para el presidente de la República, así como Twitter, y porque sabe que llega. Pero ahí hay tengo el deber ético de desmontar ciertos mitos en cuanto a este tema de cómo es el comportamiento. Más allá del tema de las redes sociales, el tema de la televisión, los medios de comunicación están cooptados en su 95%. Las radios también. Entonces la radio sigue siendo un elemento muy poderoso para llegar a todo mundo, Claro. igual a televisión, igual a prensa escrita. Son muy pocos los diarios que sobreviven hoy en día como prensa independiente. De hecho, son acosadas
como le está pasando en Nicaragua y están bajo una amenaza latente. Y hay toda una maquinaria comunicacional del Estado, incluyendo los canales oficialistas, canales estatales, que se han tomado la tarea de llegar a todo el rincón del país. Y claro, somos un país pequeño, Alejandro, 21.000 kilómetros cuadrados. Para que la gente pueda mencionar esto, cabemos muchas veces en el DF. o cabemos, somos más o menos del tamaño de New Jersey. O sea, somos sumamente pequeños. Recorremos el país de punta a punta en 10 horas. Entonces, 5 horas de regreso y 5 horas de venida. Entonces, eso te puede dar un poco la dimensión de que no es que seamos un país muy grande, aunque sí con algunas brechas. Pero sí, hay un tema de boomers, le llama él se burla de los boomers, y habla del Bitcoin como precisamente como esa generación post-millennial, ¿no? Y si tú no estás con el Bitcoin, sos un boomer o sos alguien viejo, sos alguien que no cree en las tecnologías y que no quiere adaptarse. Y claro, Alejandro, todo esto se da dentro de un contexto de un discurso populista y demagógico. Para nosotros, desde una perspectiva académica, Nayib Bukele encaja perfectamente en un presidente populista, al estilo Ortega, al estilo de Bolsonaro. Entonces, en ese sentido, pues, por eso, pues, la parte comunicacional es sumamente importante y se vende como un caudillo, como un mesías. Y lo que lo rodean, ya sean sus familiares, sus círculos cercanos políticos, automáticamente, pues, son limpios de sus pecados. Es decir, pudiste haber sido corrupto porque hemos identificado desde el Centro de Sociedad de Anticorrupción que hay docenas de funcionarios que pertenecieron a la derecha y que fueron corruptos, incluso condenados algunos, o que pertenecieron a la izquierda, y hoy son operadores políticos, incluso ministros de este presidente. Entonces, la corrupción sigue encasquillada ahí. La diferencia es que hay un discurso tan profundo a nivel populista y tanto ruido, tanto fake news también. Hay un esfuerzo millonario comunicacional que al final termina de engañarte y de darte. Wilson, entremos de lleno a los escasos 2 meses que tiene de presidente. Sin embargo, lo que uno puede recopilar y debatir es amplísimo, porque parece que ha ido en una motocicleta turbo para hacer todo en tiempo récord. O sea, recuerdo mucho los primeros meses, la expulsión de los diplomáticos venezolanos. El año pasado, la entrada al Congreso con los militares en una artera confrontación con el Poder Legislativo. Y vemos ahora que después de tan solo 2 meses de gestión, pues ha cooptado los 3 poderes de gobierno. Sí. Y marcadamente tenemos ya un gobierno francamente autoritario. Las medidas contra el COVID, aquí debo decirte que de repente circulaban infografías o memes respecto a Bukele y las medidas de COVID, de que estaban siendo muy eficaces, pero de atrás se podía ver un desdén autoritario por cómo se estaba manejando la pandemia. Y también llegaron los videos de las cárceles, de los prisioneros, de las maras y todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito de estos 2 meses tan agitados, 2 años tan agitados. Sí. Mira, en estos 2 años, y eso es una de las cuestiones que hace unas horas nos analizábamos con otros colegas, porque a diferencia de Ortega, por ejemplo, las cosas fueron sumamente rápidas. Ortega se tardó 6 años en tomarse la Corte Suprema en Nicaragua. Bukele se tardó una noche, literalmente, el 1 de mayo, donde legalmente decide destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es como el máximo tribunal, ¿no?, a nivel constitucional de intérprete de la Constitución. Lo hace totalmente de manera ilegal, mandando patrullas a sus casas, amenazando con mover de un hospital privado de una de las hijas de un magistrado a un hospital público, donde la calidad de la salud es deficiente, y otras amenazas, ¿no? Y al final los fuerzan a firmar una carta en la que renuncian. Solo hay un único magistrado que a la fecha se mantiene firme
y que no ha renunciado y que nosotros estamos apoyando, y hace un par de días presentamos una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pueda ser reinstalado con el resto de magistrados en sus puestos. Entonces fue cuestión de horas, fue cuestión de horas que decide, y en cuestión de horas también se tuvo el fiscal de la República, que tenía muchos casos abiertos en temas de corrupción, especialmente en cuanto a la tregua con las pandillas o las maras, ¿no? Y todos esos casos hoy por hoy se han caído. Y también fue en una misma noche donde el Congreso, con mayoría absoluta del oficialismo, del Partido Nuevas Ideas, decide, pues, voy a ocupar esta palabra, pues volarse a todo un poder, y en la misma noche no van nuevos magistrados, sin ningún proceso. Es como decir de dedo, te pongo a ti, te pongo a ti, te pongo a ti. Y pues perfiles totalmente afines al oficialismo también. Ahora, esto inevitablemente no pudo haber sucedido sin un apoyo popular muy amplio, Wilson. O sea, es la impresión que me da porque, bueno, en las elecciones pasadas el Congreso absolutamente lo gana el partido de Nayib, ¿no? Sí, aquí también hay algunos mitos. Para la elección pasada participó menos del 50% del padrón electoral. Es decir, no es que el 100%, él tiene le gusta mucho en Twitter decir que el 97% lo apoya y que los que no lo apoyamos o disentimos de sus ideas antidemocráticas somos la disidencia, y que debe ser suprimida esa disidencia. Pero si uno va a los números, uno puede decir, bueno, realmente solo participó un poquito como entre el 49 y el 51% del padrón electoral. Es decir, no es que movilizara a todo el país a votar. Tampoco fueron las elecciones con mayor participación electoral en las últimas del Congreso. Entonces, para como desmontar ese mito, ahora, en las encuestas, sí goza o gozaba de mucha popularidad hasta la semana pasada. Porque la semana pasada, la primera encuesta que nos dio cierta esperanza de que tal vez la gente está empezando a percibir que las medidas populistas no van a solucionar sus problemas, le arrojaban alrededor de un 7.50 de aprobación. Normalmente él tenía niveles de 9 hacia arriba, 9.70 algunas veces, y se proclamaba como el presidente con mayor aprobación en Latinoamérica o incluso a nivel mundial. Entonces, y en cuanto a conocimiento o de ser conocido en Latinoamérica, solo competía con Ortega. Claro, era curioso con quién competía, ¿no? Por ser quien más conocido, con Ortega. Entonces, pero sí, muchas de las medidas tienen un apoyo popular desde la perspectiva que hay casi en la mitad de salvadoreños que es apático a lo que sucede políticamente y que no pronuncia ni participa. No participa ni en elecciones ni dice nada al respecto. Entonces, mientras eso pase, él puede asegurar que tiene el apoyo popular, pero que empezamos a ver, por ejemplo, con la ley Bitcoin, el 60% de salvadoreños no está de acuerdo. Háblame un poquito de eso, Wilson. Yo cuando lo escuché, francamente, pensé que era una broma, pero no, yo no sé mucho del tema, honestamente, pero algunas amistades economistas me han dicho que es algo muy aventurado que posiblemente no salga bien para los salvadoreños. De hecho, no salió bien ayer en su primer día de implementación. Fallaron los sistemas informáticos. Mira, lo del tema de la ley Bitcoin, nosotros tenemos algunas hipótesis. La primera es que el gobierno salvadoreño no tiene liquidez. Y el Fondo Monetario Internacional no le va a seguir soltando más dinero, especialmente con esta jugada del Bitcoin. El Banco Mundial se pronunció precisamente el día de ayer y dijo que no iba a apoyar tampoco esta medida a nivel técnico. Eso te dice algo, ¿no? No es que estés defendiendo el estatus de estos organismos multilaterales, pero que el Banco Mundial te diga que no va a apoyar la locura de implementar el Bitcoin, creo que debe despertarte algunas alertas. Desde que el gobierno ayer decidió comprar alrededor de $200 millones, si no me recuerdo, en Bitcoins, si no me equivoco, y claro, no es que lo comprara del bolsillo de Nayib Bukele, se compró del bolsillo de los salvadoreños y se ha convertido en deuda pública. Entonces, para ejemplificártelo, esto es como un casino. Él va al casino y se la juega, pero se la juega con nuestro dinero. ¿Ya? Desde el día anterior, hoy es miércoles, ¿no? Desde el martes
perdón, desde las 8 de la noche del lunes, el Bitcoin no ha dejado de caer hasta este minuto. Ujú. Y se ha ido devaluando, y Sí, devaluando, y ese es el devaluando, y gran devaluando. problema. Es tan Claro, volátil el valor que el riesgo es amplísimo. es amplísimo. Pero a lo que quiero llegar, Alejandro, es que al final el riesgo no es de él, porque no es tu dinero. Es como que tú vas al casino y te di $100,000 y te digo, no te preocupes, te lo estoy regalando, utilízalos como quieras, Tu apuesta, ¿no? piérdelo todo si quieres. Y lo apuestas, no, por al final no pierdes nada, no es parte de tu dinero. Lo mismo sucede acá. Está tomando mi dinero, el dinero de nuestros impuestos, y lo está jugando en el casino como le plazca. Ayer en la noche volvió a hacer otra compra, a pesar de que los bonos salvadoreños cayeron todos el día de ayer, se desplomaron nuestros bonos. Entonces, a pesar de todas esas alertas, ahora, la verdad de todo esto, Alejandro, es que um, pareciera que alguien tuvo la maravillosa idea de decir, bueno, si no podemos pagar en dólares porque no hay liquidez y no podemos imprimir nuestra propia moneda porque puede ser devaluado el colón, que era nuestra moneda anterior, pues saquemos bitcoins. Y ya se rumora, ¿no? Que parte de los pagos que pueden hacerse funcionarios públicos pueden hacerse en Bitcoin. O, si tú eres salvadoreño o incluso si no lo eres y descargas la aplicación, la wallet, Ujú. te regalan los primeros $30. Te los regalamos para que tú los puedas gastar en lo que quieras. Aparte, Claro, no es un... es una aplicación no- controlada por el gobierno cuando precisamente el Bitcoin, digamos como el atractivo es esa desregularización que tiene, ¿no? correcto, pero aquí es lo contrario. De hecho, Ujú, ayer exacto. confirmábamos de que si tú descargas la aplicación, tiene acceso a tu micrófono sin consultártelo. Y Huawei en su tienda de aplicaciones la ha catalogado como una aplicación que puede contener virus. Lo puede verificar entrando a Huawei. Apple Oh. tampoco la ha aprobado. Apple no la ha puesto dentro de la Apple Store. ¿Por qué? Porque no cumple ciertas medidas de seguridad. O sea, que tú bajes una aplicación y que te abra el micrófono sin que tú te des cuenta Sí. es realmente un problema. O que también drene datos de personales como tu número de identificación es también realmente un problema. Entonces la aplicación tiene muchos vacíos, pero creo que el principal vacío acá es que no hay una política económica, no hay una política fiscal y estamos jugando al casino, estamos jugando prácticamente a la ruleta rusa, a ver qué sale y a ver qué no ¿Qué? sale. Híjole, ¿qué onda? Wilson, hablemos un poquito de esta bajada en los números de homicidios. Uh -huh. Tristemente, El Salvador siempre ha estado punteando estas estadísticas Sí. y parece ser que el discurso que ahora se vende es que los homicidios están en el límite menor desde hace mucho tiempo Uh y -huh. que todo es a raíz de este pacto, él le llama pacto control territorial, si mal no recuerdo, plan Sí. control territorial. Uh -huh. Eh, Hay algunas investigaciones, concretamente las publicaciones del Faro de la semana Uh -huh. pasada, en donde hablan de que hay un pacto con las maras y que a Sí. raíz de esto se ha conseguido un poco estas cifras. Sí, mira, realmente los homicidios han bajado, Alejandro, no te lo voy a negar. Y es como el programa estrella del Ejecutivo salvadoreño. Porque claro, la gente estaba cansada y quizás va a sonar muy dramático, muy cruel, pero lo que pasaba es que encontrabas muertos en una esquina, en una colonia, ¿no? Ujú. O en tu comunidad. O incluso a veces cerca de una delegación policial encontrabas muertos y tú te preguntabas cómo puede estar pasando esto. Surge entonces el Plan Control Territorial, que toda esa información es totalmente reservada, incluso hasta sus indicadores. No sabemos nada, no sabemos realmente qué es el plan territorial, no lo conocemos, pero maneja millones de dólares. Um, pero aquí voy a un punto. La mayoría de expertos y académicos concluyen de que esto es parte de una nueva tregua. ¿Por qué razón, Alejandro? Porque la receta no ha cambiado. Es la misma receta que utilizó el gobierno de izquierda como el gobierno de la derecha. Sacar las Fuerzas Armadas a las calles y reprimir. Entonces, si tú continúas con la misma receta exactamente, ¿por qué debería haber cambios? Ujú. De lo que menos se habla es de prevención de la violencia, que es lo más caro, ¿no? Es más caro y requiere más tiempo prevenir violencia que reprimir.
Entonces, si eso no ha pasado, lo que sucedió es que se da un pacto, ¿no? Te dejo de reprimir y tú dejas de matar. Pero el problema, Alejandro, es que se han disparado el número de estadísticas de desaparecidos. Y al menos se calculan 8 desaparecidos diarios. Entonces, claro, ya no encontramos los muertos, pero hay gente que no llega a casa. Exactamente. No está llegando a casa todos los días. Y aparte de eso, ¿de qué viven las pandillas? De las extorsiones. De acuerdo al último dato de la Fiscalía aún independiente que se tenía antes de la remoción del 1 de mayo, las extorsiones habían subido un 30%. Es decir, las pandillas seguían cobrando su plata. Bueno, no sé si en México se entiende este concepto de extorsión o no. Sí, sí. Aquí le llamamos la renta. Más de lo que tú crees. Ok, aquí le llamamos la renta. Ajá, Es como sí. que pagas un impuesto más, ¿no? El Pero se pago lo de pagas a la piso. pandilla. Claro, el pago de piso. Entonces, el pago aumentó, ¿no? Un 30% según las estadísticas. Es decir, no es que la pandilla se haya replegado, se haya reducido en cuanto a su número, sino que por el contrario, cobra más plata, cobra más lana, como dirían ustedes, ¿no? Y se cobra más vidas desaparecidas. Entonces, algo está mal en el plan. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando pasa un asesinato, se esfuerzan demasiado para que la prensa no pueda cubrirlo, al punto de agredir a la prensa. Y en ese punto estamos ahora mismo. Se agrede a la prensa que trata de cubrir un asesinato. Pero lo triste y lo que me da mucha rabia, quizás por así decirlo, es que la gente lo cree. El Bukele tuitea 0 asesinatos este día, pero nosotros damos monitoreo a la prensa y sabemos que hubo asesinato en el día, pero la maquinaria comunicacional no vuelve a comerse eso y te dice, no hubo asesinatos. Este día en Salvador no hubo asesinatos. Todos los días hay asesinatos. No hay ningún día sin asesinatos o desaparecidos. Parece que en el transcurso de un gobierno se va gastando un poco la renta que se gana con el voto popular. Yo no sé si esta medida pueda llegar a despuntar ese descrédito en las próximas encuestas. ¿Qué esperas, querido Wilson, para los años que vienen? Se supone que en el 24 tiene que realizarse la elección. Él estará exacto. Él estará en la boleta. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? ¿Y qué están haciendo en este momento tus colegas y tú a nivel internacional, sobre todo para hacer evidente lo que está pasando en El Salvador? Claro. Mira, lo que proyectamos son años muy duros, bastante duros, años para los que no estábamos preparados, ni académicamente, ni técnicamente, ni socialmente. Ha sido un golpe muy duro para la sociedad civil organizada, para la prensa, para los partidos políticos, no se diga que casi han desaparecido. Y nos queda la duda en realidad si va a haber elecciones en el 2024 en cuanto a, especialmente elecciones de Congreso y de municipalidad, porque son elecciones que para el 2024 se da la casualidad que convergen presidenciales, Congreso y municipalidades. Entonces nos surge la duda incluso si las van a ver. Hay mucha gente en el pueblo que dice, nosotros lo elegimos, nosotros lo quitamos. Pero la historia nos dice otra cosa. Nos dice que en el populismo no importa que tú ya lo hayas elegido, si tú tomaste todas las instituciones, incluyendo las instituciones electorales, la Corte Suprema de Justicia, tiene las Fuerzas Armadas a tu favor, a los cuerpos de seguridad a tu favor, y tienes toda esta maquinaria comunicacional, ¿qué te detiene a no seguir en el poder sin siquiera necesidad de hacer elecciones? Lo hemos visto en países del Cono Sur. Entonces, eso es una falacia también que hay que desmontar, como que no es tan fácil, no lo vas a quitar tan fácil. Lo que proyectamos entonces es un periodo de lucha. No sé si va a tocar como empezar a luchar en las calles también, como lo que vemos en Nicaragua. El día de ayer fue impresionante porque por primera vez vimos cinco marchas diferentes de diferentes sectores que fueron a parar todas al Congreso y que, claro, no les permitieron la entrada. Eso no lo habíamos visto desde que él asumió. La gente está empezando a despertar. Entonces, desde la sociedad civil lo que creemos es que tenemos que volver a estar en el territorio y empezar a generar espacios cívicos. No podemos perder los espacios cívicos de conversación sobre este tema, porque si los perdemos, ahí vamos a perder todo esto.
Exactamente. Y con esto, Alejandro, no digo que la democracia que teníamos antes era perfecta. Había corrupción, había asesinatos, había situaciones, pero al menos nos daba la esperanza de que en algún momento tenía que madurar. Pero hoy en día hemos retrocedido a una década de los 80, nuevamente, donde la incertidumbre es si van a haber elecciones justas o no. Uh-huh. Estamos tratando de hablar mucho con la comunidad internacional, nos reunimos muy seguido con ellos para explicarles esta situación. La comunidad internacional ha sido muy tibia, nos decepciona mucho, especialmente por política. No puedo decir nombres exactamente, pero tú creo que puedes entender que hay embajadas que son muy fuertes en Centroamérica, ¿no? Como lo pueden ser en México también. Y han permanecido calladas, tibias, y hemos llegado a la conclusión de que de esto no nos van a sacar los extranjeros. Tenemos que salir nosotros mismos de acá por nuestros propios esfuerzos. Y para eso vamos a tener que ir a luchar a las calles, porque ya no podemos luchar en las cortes. Uh-huh. Y claro, tenemos que aprender también a cómo lidiar con el populismo. El populismo no lo podemos vencer cara a cara, porque cada vez que intentamos tirar algo en la cara nos dimos cuenta que nos lo devolvía como 10 veces más fuerte. Entonces tenemos que disciplinarnos y empezar a seguir mostrando cuáles son los problemas reales que persisten del país. Uh-huh. Y los problemas reales que persisten 2 años después son los mismos de hace 30 años. Corrupción, la pobreza aumentó, desigualdad, desempleo, violencia contra la mujer, contra la niña y adolescencia, violencia contra los grupos minoritarios y desconocidos, como la población LGTBI, que son asesinados también con la venia del gobierno. Entonces, siguen los mismos problemas. Uh-huh. Y con esto te devuelvo la palabra, Alejandro, y es algo muy curioso. En las encuestas, cuando tú le preguntas al salvadoreño, oye, ¿y cómo está la situación económica del país? Muy bien, te dice que muy bien. Esa es la percepción que tiene. Uh-huh. Y después le preguntas, ¿y cómo está la situación económica de tu hogar? Mal, malísima. Entonces es ambivalente, ¿no? O sea, la percepción que nos están tratando de dar es como que somos el país más feliz del mundo, que Uh-huh. tenemos una economía pujante, pero cuando vas al interior de tu hogar te das cuenta que sigues en la misma situación Es y que una comes percepción colectiva ficticia. totalmente ficticia, simulada, artificial. Ajá. Y terminas comiendo macarrones mexicanos. Porque hay empresas mexicanas que le han vendido al gobierno salvadoreño de forma corrupta, enlatados, ¿no? Uh-huh. Y investigamos eso, cuál es la conexión de algunas empresas mexicanas con el gobierno salvadoreño. De hecho, hay empresas también mexicanas de seguridad que se han involucrado en temas de seguridad pública y que han pagado incluso viajes de funcionarios públicos. Entonces aquí hay como una interrelación un poco también muy interesante. Aprovechando que hablo contigo, que eres de México, te lo comento. Hay cuestiones también, creo yo, de la corrupción mexicana que nos están afectando hoy en día acá también. Totalmente. Entonces, y necesitaríamos sí, otra charla para poder totalmente hablar de eso. Querido claro. Wilson, ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Muchísimos datos, muchísimas ideas. Creo que nos das un muy buen panorama de lo que está sucediendo. Y espero que no sea la primera vez ni la última que platiquemos, porque seguramente este tema nos va a dar mucho para adelante. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, y yo aquí estoy a la orden. Un fuerte abrazo y nada, cualquier pregunta, cualquier consulta, acá estoy. Un gustazo enorme. Gracias, querido Wilson. Hasta luego, camaradas. Hasta pronto.